En el vídeo de hoy te traigo a un invitado bastante especial, en este caso Amin, que forma parte del equipo fundador de Fi Wallet. Fi Wallet se dedica a tokenizar oro encima de XRPL. Ya sabes que la transición que estamos viviendo actualmente consta de dos pilares, la IA y los activos digitales. Pero dentro de los activos digitales podemos encontrar dos roles o dos pilares a su vez importantes, ISO 20022 y Basilea 3. Basilea 3 está intentando hacer que los bancos, básicamente, para decirlo de una forma muy sencilla, no mientan con sus balances en relación al oro. Así que sabemos que de alguna forma el oro va a jugar un rol importante en el futuro. No sabemos específicamente cómo va a encajar esto con los activos digitales, pero sabemos que va a haber algún tipo de fusión. Por eso me parecía importante e interesante que trajésemos hoy a una de las personas que está tokenizando oro encima de XRPL para que él comparta su punto de vista con lo que está ocurriendo a día de hoy a nivel geopolítico, lo que ha ocurrido en el pasado, a lo largo de la historia, y qué es lo que hacen exactamente desde Free Wallet y el rol del oro en un futuro, y mucho más. Así que no me enrollo más, aquí tenéis la entrevista. Pues nada, bienvenidos a otra edición de invitados en el canal. En esta ocasión tenemos a Amin, es emprendedor y inversor social, es parte del equipo fundador de Free Wallet. ¿Qué tal, Amin? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Nada, encantado de tenerte aquí. Ya te hemos tenido en ocasiones anteriores en Crypto Insights y creo que no puede haber mejor timing para que vengas al canal. Hoy el oro ha roto los $4.800 la onza. Así que yendo directamente al tema, da igual si el que nos está viendo tiene 10.000 euros o 1 millón de euros o 10 millones de euros para invertir en activos o de patrimonio. ¿Qué es lo que más gente subestima hoy cuando piensa en proteger su dinero? Primero quiero empezar dándote la enhorabuena por tu libro, Muchas ¿no? gracias. Felicidades por esa primera posición en Amazon en la categoría de criptomonedas, ¿no? Exacto. Y con muchísimas ganas de leerlo. Creo que llega el 1 de mayo, ¿no? El 1 de mayo saldrá al mercado, efectivamente, y es simplemente, a mí me ha sorprendido mucho, gracias por tus palabras, es la preventa, ¿no? He conseguido que estén en esa posición siendo preventa ni siquiera a la venta al público, así que ha puesto el listón la gente bastante alto, hay mucha presión para no defraudar Totalmente, y nada, con muchas totalmente. ganas de que salga. No, no, estupendo, estupendo. No todos los ricos son ricos, o sea, Exacto, y con muchas ganas de ojearlo. Así que ya me dirás cómo tenerlo antes del 1 de mayo. exa- exacto, exacto. Vale. Eh, Volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que subestiman las personas? Creo que aquí hay dos puntos importantes, ¿no? El primer punto creo que subestimamos nuestra propia capacidad, ¿no? En el sentido de que, pues, tenemos esa impresión, ¿no? Como que somos meros espectadores, ¿no? Que el mundo está girando, el mundo está avanzando, pero nosotros no tenemos, digamos, esa capacidad de cambiar las cosas. Y hasta cierto punto eso puede ser verdad, ¿no? Porque si miras a las personas hoy en día, yo siempre comparo con eso, con la rueda del hámster, ¿no? La mayoría pues están en esa rueda de hámster, trabajando día y noche, recibiendo ese salario, que la mayoría lo funden antes del día 5, ¿no? Y todavía pues sobrevivir, ¿no? Sobreexistir, ¿no? Hasta el siguiente salario, ¿no? Entonces, nos falta esa parte, ¿no? De, digamos, ser conscientes de que podemos no cambiar el mundo, pero sí que podemos, pues, cambiar nuestra situación y ir a más, ¿no? Luego a nuestro círculo cercano, ¿no? Entonces, creo que por un lado se subestima muchísimo es la capacidad que tenemos, que ese cerebro que tenemos, pues, puede generar, ¿no? Hay algunas personas que logran la famosa frase de salir del Matrix, ¿no? Y logran ver cómo prosperar, ¿no? Y no solo a nivel individual, sino teniendo mayor impacto, ¿no? Esto por un lado, y por otro lado creo que se subestima muchísimo el ahorro, ¿no? Y aquí pues no vamos a entrar en el argumentar el por qué, ¿no? Pero la gran mayoría no le dan valor al tema de ahorrar. O sea, la gran mayoría, y aquí hay mucho dinero invertido en marketing para que pensemos de esta manera, ¿no? Y basta con ver, por ejemplo,
lo que sucede, ¿no? En las loterías de Navidad, del niño, etcétera, etcétera. La gran mayoría, pues esperamos que tenemos como ese susurro de que va a pasar algo que me va a abrir las puertas a una riqueza grande, ¿no? Y la gran mayoría, pues no ven, digamos que esto, oye, esto hay que ir escalón por escalón. O sea, si quieres entrar, por ejemplo, en el mundo de la inversión o en el mundo del emprendimiento, pues hay ciertas bases, ¿no? Debes tener algo de educación financiera, debes tener un colchón de seguridad y tal, y todo luego empezar un poco a poco a lidiar, ¿no? Con el nivel de riesgo cuando hablamos de inversión y tal, y todo se construye paso a paso, ¿verdad? ¿Vale? Por lo que creo que aquí es donde fallamos la mayoría de los mortales, ¿no? Y al final hablamos de la mayoría, diría más que del 95% de las personas, que al final, pues, no invierten, no hacen absolutamente nada, ¿no? Creo que ahí es donde estamos fallando y creo que se corregiría esos dos puntos que o sea, son importantes y no son, digamos, fáciles de provocar ese cambio en uno mismo, ¿no? Porque es como adquirir un nuevo hábito, ¿no? O aquí el ingrediente disciplina, ¿no? Aquí hablamos, es como si estuviéramos hablando de al principio del 2026, oye, en mi lista de objetivos pues está el ir al gimnasio, ¿no? Pues ahí se queda como una nota en la libreta y punto. Pues, también el adoptar, digamos, el buscar soluciones, ¿no? Y luego el empezar a ahorrar, pues eso hay que ponerlo en la libreta, pero luego hay que empezar a tomar acción. Efectivamente, muy buenos puntos. Un truco que mucha gente hace consiste en, obviamente, sin poner demasiada presión a tus finanzas personales, pero la parte del ahorro se tiene que hacer al principio de mes. No hacerlo con lo que te sobra del mes, sino, cuando digo ahorro, me refiero a ahorro para invertir, ¿no? Hacerlo al principio de mes, en cuanto recibes tu salario, o en cuanto recibes los dividendos, o en cuanto recibes lo que sea que estás recibiendo, fruto de tu trabajo o fruto de las inversiones, asegurarte de una parte. Ahorro barra inversión, según cómo se enfoque, ¿no? Y aquí también te quería preguntar, en relación a lo que has comentado muchas cosas, que diría muchas cosas sobre lo que has dicho, por mantenernos un poco en la línea. ¿Crees que hoy el mayor riesgo financiero viene de hacer algo mal, es decir, de correr riesgos, o de no hacer nada durante demasiado tiempo, ¿no? Porque quizá hay mucha gente que nos está viendo, que consume contenido, pero que luego nunca hace nada, ¿no? ¿Dónde crees que está el riesgo? ¿En actuar y equivocarte o en no hacer nada? Muy, muy buena pregunta. Esta misma pregunta, pues, habría que plantearla, digamos, en varios aspectos, ¿no? Como el emprendimiento, como el deporte, como la inversión, como has comentado. Yo no lo llamo riesgo, o sea, lo llamo más bien el fracaso, ¿no? El mayor fracaso es el no pasar a la acción, no es equivocarse, ¿no? Es realmente empezar. El- Pierdes con seguridad cuando no pasas a la acción, cuando ves oportunidades de inversión, por más pequeñas que sean. Y yo siempre intento desvincular mi audiencia de, oye, cuando hablamos de inversión, por favor, que tu mente no imagine cosas como bolsa, como grandes inversiones, muchos ceros, etcétera, etcétera. O sea, una inversión es, puedes invertir en alguien, no sé, para poner un ejemplo, alguien de mi entorno que empiece, por ejemplo, un servicio de alquiler de coches y yo le llamo a su puerta y le digo, oye, tengo unos 10.000 o 20.000 o lo que sea, puedo invertirlos contigo en una startup. A mí me gusta invertir en startups más que otras cosas, ¿no? Y empezar por ahí. Si no funciona, no es que hayas perdido, hayas fracasado. No, no. Ahí pues has ganado seguro. Has ganado como mínimo, si no es en dinero, pues has ganado en aprendizaje, ¿no? Si la cosa no sale bien, ¿no? Pero como dijo, creo, Thomas Edison, ¿no? Que no es que falló 1.000 veces antes de descubrir, eh, antes de que se encienda la luz, ¿no? Sino que descubrió 1.000 Formas de... formas y ya está. O sea, no, y luego, pues incluso si consumes, por ejemplo, el contenido de coaching o si escuchas mucho a emprendedores, grandes emprendedores, al final todos vuelven a
puntos que cuando te paras a pensar es como que los ves de sentido común, ¿no? No estamos inventando la rueda, o sea, lo que estamos diciendo ahora es lo que ha estado diciendo mm, los humanos durante siglos y siglos. Pero al final la diferencia es, oye, la diferencia es entre el que pasa a la acción y el que no pasa a la acción. Lamentablemente, ese más del 95%, ese porcentaje que hemos comentado, es un perfil que no pasa a la acción. Estamos ahí mirando, consumiendo redes sociales, noticias y tal, hipnotizados por varios elementos, ¿no? Y todo cambiaría pues con el simple hecho de dar el paso, de empezar. Exacto. Muy de acuerdo con tu respuesta. De hecho, antes de que empezásemos a grabar, estaba viendo una intervención de Brad Carlinghouse en Davos y le estaban preguntando qué le parecía la ley, la aprobación de la ley o no, la ley Clarity, porque el CEO de Coinbase no la apoya. Y la tesis de Brad era, es mejor la acción imperfecta a la no acción. Diciendo, bueno, un poco llevado a lo que acabas de decir, pero a un nivel más macro, diciendo, mira, la legislación que van a aprobar ahora en el caso de activos digitales no va a ser perfecta en cuanto al yield que van a dar a las monedas estables, pero es mejor avanzar a seguir con una fase de que no sea claridad, ¿no? Y de hecho en Davos, eso está relacionado un poco con las siguientes preguntas. Ahora se está hablando de, ayer era la presidenta del Banco Central Europeo, no, perdón, de la Comisión Europea, hizo un speech de unos 5 minutos hablando sobre la parte de Nixon, que estamos en un cambio de transición de sistema, o sea, no transición, pero bueno, le ponen otros nombres, ¿no? Rapture. La idea era que estamos como en un cambio. Y esto viene con la siguiente pregunta, ¿no? Ahora mismo estamos pasando por una etapa de muchísima inestabilidad. Guerras, sanciones, Eh, una deuda pública